Buenas noches a todos. El tema de hoy es la artritis reumatoidea. Es un tema muy importante debido a que es una enfermedad muy común en adultos, ¿sí? Con una alta prevalencia eh, en la mayoría de países. El diagnóstico debe ser evocado en presencia de ciertos signos clínicos como hinchazón de las extremidades, lo que se presenta como una artritis clínica, acompañada de rigidez matutina de más allá de 20 minutos y exámenes de sangre sistemáticos como la tasa de sedimentación, la proteína C reactiva, los anticuerpos de proteínas y citrulinado y los factores reumatoides. También hay que tomar en cuenta la obtención de imágenes como radiografías o ecografías para descartar ciertos diagnósticos diferenciales. Un tratamiento temprano en el poliartrítico da mejores resultados. Por lo tanto, es esencial saber cómo reconocer una artritis reumatoide y remitir rápidamente al paciente al reumatólogo. Entonces, es importante conocer o diagnosticar de una manera temprana para evitar complicaciones mayores. Clínicamente, el elemento clave es la existencia de sinovitis, especialmente de los dedos y las muñecas. Una prueba de compresión positiva es una buena guía que va a desencadenar dolor causado por la presión de todos los demás huesos metacarpofalángicos o metatarsofalángicos en la extremidad inferior. Los criterios más útiles en este contexto son los estadounidenses y los europeos para la clasificación de la artritis reumatoide. En presencia de al menos una sinovitis clínica y en ausencia de evidencia de diagnóstico de otras enfermedades, se puede diagnosticar de artritis reumatoide. Y si la puntuación es mayor de 6 sobre 10. La evolución de esta enfermedad crónica se caracteriza por brotes inflamatorios de membrana sinovial. El manejo óptimo de los pacientes con artritis reumatoide requiere una consulta entre el reumatólogo y el paciente en el contexto de una decisión médica compartida basada en la información y educación al paciente. Esta enfermedad, pues, se trata de una patología crónica que requiere participación activa del paciente en su seguimiento y manejo. La decisión médica compartida, que es el verdadero fundamento de la alianza terapéutica, requiere que cada paciente tenga acceso a la información y un proceso educativo que permita tomar decisiones junto con su médico de cabecera. Para ello, pues la educación terapéutica está en el centro de esta recomendación, por lo que se debe promover el empoderamiento de los pacientes y el surgimiento del concepto paciente compañero, en el mejor de los casos. Este proceso de educación se puede lograr durante las sesiones formales de educación terapéutica, pero también fuera de estas, especialmente cuando el paciente no tiene acceso a ellas. El reumatólogo es el especialista que debe atender a los pacientes con artritis reumatoide. Un médico general desempeña un papel muy importante en la detección temprana de la enfermedad y en el seguimiento del paciente en coordinación con el médico reumatólogo. Pero este último especialista es quien debe seguir y tratar a los pacientes con artritis reumatoide. Sin embargo de eso, pues ustedes como médicos generales ocupan un lugar muy importante para la detección temprana de un posible inicio de esta patología. Como ya mencioné anteriormente, el diagnóstico y el tratamiento temprano son cruciales para el éxito del manejo de esta patología. De ahí la importancia de las redes de atención rápida y eficiente. El papel, pues, del médico también es importante para organizar y coordinar la vía de atención personalizada, incluido el seguimiento de los tratamientos y el manejo de comorbilidades. Si bien es cierto, pues estos pacientes
tienen un riesgo de discapacidad significativa relacionada con su enfermedad reumatológica, también tienen un mayor riesgo de enfermedades cardiovasculares y respiratorias, riesgo de infecciones, de linfomas, fracturas osteoporóticas, etc. Por otro lado, tenemos que el costo de la artritis reumatoide, sus consecuencias y sus tratamientos a nivel individual y social deben tenerse en cuenta en las pautas terapéuticas. Sin embargo, la enfermedad en sí mismo es costosa debido a los costos indirectos, la disminución de la productividad, la discapacidad y los procedimientos quirúrgicos que puedan realizarse. Las decisiones terapéuticas deben tener en cuenta el costo del tratamiento, pero también el costo individual y social del manejo. Debido a su eficacia significativa, los biomedicamentos pueden llevar a una reducción de los costos a media y a largo plazo, por ejemplo, a través de la reducción de las bajas de la enfermedad, de los procedimientos quirúrgicos. Por lo tanto, el diagnóstico temprano y la decisión terapéutica debe basarse principalmente en los datos de eficacia y tolerancia, al mismo tiempo que se considera el costo de la atención. Bueno, vamos a dar paso a Carolina para que continúe. Por favor, Carolina. Ya lo dijo. Es una sinovitis persistente que generalmente principalmente ataca en las articulaciones periféricas y de forma simétrica, es decir, en ambas extremidades. Además, es capaz de producir la destrucción del cartílago articular y deformidades óseas, aunque su evolución puede ser muy variable, como ya lo vamos a ver más adelante. Dentro de la epidemiología, decía que la mayoría de personas afectadas en la población sería de un 1% de esta enfermedad y la incidencia máxima sería entre los 40 y 60 años, en una relación 3 en 1, siendo más prevalentes en las mujeres que en los hombres. Dentro de la etiología, esta puede ser de origen genético, de que se cree que existen algunos que ayudan o facilitan para que se dé esta enfermedad, como también tiene algunos factores inmunológicos que permiten también que se active el proceso de esta enfermedad. Dentro de la clínica encontramos varios tipos, por ejemplo, la artropatía. Dentro de la artropatía se trata de una poliartritis crónica, simétrica, aditiva, erosiva, deformante y anquilosante. Las muñecas se afectan en casi todos los casos. Y las articulaciones que se llegan a afectar, esto es en orden descendente, son primero las metacarpofalángicas, las falanges proximales, las metatarsofalángicas y después las rodillas. Y es raro que se afecten las falanges distales y del esqueleto axial, excepto la región cervical. Después de esto viene el comienzo. En el comienzo, es la forma más frecuente de la artritis y afecta varias articulaciones de manera simultánea, preferentemente las de las muñecas, las manos, los pies y las rodillas, con tendencia a la simetría casi siempre o la mayor parte de los casos, y evolución que a veces es lenta, pero que también lentamente progresiva. De ahí en este tipo o en el periodo de estado, como se lo denomina, en cambio vamos a encontrar dolor, calor, tumefacción y disminución de la movilidad articular. La rigidez también está presente en las articulaciones después de la inactividad, que es otro síntoma frecuente. Esta rigidez es matutina y es más o menos una duración de unos 20 a 30 minutos. Esta característica es la sensación de entumecimiento de las manos que se nota al despertarse por la mañana y que a veces suele durar 1 hora.
Otro de los periodos que encontramos son las secuelas, que es la desviación cubital de los dedos, a menudo con subluxación palmar de las falanges proximales. Además, a veces se presenta hiperextensión de las interfalángicas proximales con flexión compensadora de las interfalángicas distales, deformación en cuello de cisne, una flexión de la interfalángica proximal y extensión de la distal, lo que se conoce como deformidad en Boutonniere o en Ojai. Estas etapas primero suelen presentarse primero la de estado, después primero el periodo de estado, luego de comienzo y luego las secuelas. Pero vamos a artritis reumatoide. Nosotros estamos, si bien es cierto que la principal ataca principalmente las articulaciones, pero también existe otros órganos que se encuentran afectados. A estos otros órganos se lo conoce como la clínica extraarticular. Dentro de estas se hallan en alrededor del 20% de los enfermos y pueden localizarse en cualquier órgano. Pero generalmente se van a localizar en órganos que presenten tejido celular subcutáneo en estructuras periarticulares, superficiales, extensoras y áreas sometidas a presión mecánica, siendo la artritis, estas que son extraarticulares. Tenemos la reumatoide. Aquí pueden aparecer diversos tipos de vasculitis. La variedad de la mayor trascendencia es la vasculitis necrosante. Esta se asocia a títulos altos del factor reumatoide, además de IgM, IgG y disminución del complemento sérico. Las manifestaciones isquémicas pueden localizarse tanto en órganos muy diversos, por ejemplo, como la piel, el tejido nervioso periférico, el mesenterio y otras estructuras, como por ejemplo las pleuritis, es una manifestación pulmonar más frecuente y puede ser unilateral o bilateral. En el líquido pleural, el dato más significativo es la baja tasa de glucosa y de complemento, la deshidrogenasa LDH y la adenosindesaminasa, que están elevadas. Además, en los bronquiolitos pueden existir bronquiolitos obliterantes con obstrucción de pequeños bronquios y bronquiolos, pero suele ser rara que se presente. Los nódulos pulmonares también tienen un tamaño variable y se localizan preferentemente en la periferia de los campos pulmonares. También puede existir hipertensión pulmonar. Puede ser idiopática, pero se asocia también a hiperviscosidad sérica, fibrosis intersticial y vasculitis pulmonar. Otras alteraciones que tenemos son las cardíacas, que igualmente son raras, raramente sintomáticas. El 50% de estas se las han encontrado ya en las necropsis. Lo más frecuente es la pericarditis, que llega a una pericarditis constrictiva crónica, pudiendo existir bloqueos por granulomas en el sistema de conducción. Existen algunas manifestaciones neurológicas, como la polineuropatía o mononeuritis múltiple, relacionada con la vasculitis, una compresión de los nervios periféricos que están situados cerca de una sinovial engrosada, manifestaciones derivadas de las alteraciones cervicales. También existen síntomas oculares como la queratoconjuntivitis seca relacionada con el síndrome de en la manifestación más frecuente, específicamente un 20%, también puede ser la epiescleritis y la escleritis, que son, en cambio, dentro de las manifestaciones extraarticulares también tenemos las osteomusculares. Aquí principalmente es la osteoporosis debido a la inmovilización y a los esteroides que existen en el momento que se da esta enfermedad.
el aumento de los esteroides. Además, también puede existir atrofia muscular por desuso y sin evidencia de miositis, que también es frecuente. Puede ser evidente en pocas semanas y esta se va a presentar al inicio de la artritis. También se puede encontrar el síndrome de Felt, que consiste en una asociación de reumatoidea, esplenomegalia y neutropenia. Además, esta se asocia con títulos de factor reumatoideo y del gen HLA-DR4, reumatoide nodular, seropositiva y a menudo con anticuerpos antinucleares, y a veces con disminución del complemento sérico y crioglobulinemia. A ver, También pueden... un ratito, por favor. A ver, Henry, los principales síntomas de la artritis reumatoide, ¿cómo se caracteriza? ¿Sí me escucha? Sí, perfectamente. La compañera mencionaba que principalmente va a haber una artropatía al comienzo, donde principalmente va a haber una poliartritis crónica, simétrica, activa, erosiva, deformante y anquilosante. Eh, También puede haber ¿Qué significa simétrica? que, por ejemplo, se va a manifestar en las dos extremidades, dependiendo sí, Ya, correcto, ¿no es cierto? Se presenta en ambas extremidades. Y si se presentara solo en una extremidad, una artritis, una artritis, claro. Si se presenta solo en una extremidad, ¿en qué pensaría usted? sería podría ser una asimétrica. Simétrica puede ser. O sea, depende de la edad también, ¿no es cierto? De la actividad, para está la anamnesis, en dónde está localizado. Pero como aquí por lo general es distal en las extremidades, podemos pensar en una artrosis, ¿no es cierto? Si es de edad avanzada y es unilateral, ¿sí? Sí. Ya, ¿qué más ibas a decir? Otros síntomas. Mm, Como la compañera que van a ver los signos como de dolor, color, tumefacción y acción y disminución de la movilidad articular en los pacientes. Ya, claro, también puede haber deformidad, ¿no es cierto? Denominada emboutonniere, con luxación dorsal de la articulación o una deformidad en cuello de cisne, que es característico de esta enfermedad. Incluso que puede llegar a una deformidad en Z, especialmente en el primer dedo. Esto puede darse por la aducción excesiva del primer metacarpiano y la flexión metacarpofalángica e hiperextensión de la interfalángica, ¿sí? Lo que no se presentan en estos pacientes son los nódulos estos de Everdeen y los nódulos de Buchers, ¿sí? Que son característicos más bien de la artrosis. Ya, gracias, Henry. Continúe, Carolina. Pueden presentar que es en donde se comienza a afectar ya el riñón. Esta generalmente es muy frecuente y por lo común se relaciona con amiloidosis, vasculitis o toxicidad farmacológica. Ya vamos a ver más adelante que también algunos de los fármacos que se consumen o que se da para el tratamiento de la artritis también causan toxicidad o es contraproducente para otra cosa. Hematológica, dentro de las otras complicaciones extraarticulares está la hematológica y una de ellas, o la principal también, es la anemia, que es de origen multifactorial y se correlaciona además con la actividad de la enfermedad. Además, existe aumento en los trastornos lipoproliferativos como la leucemia de linfocitos grandes granulares o el linfoma.
Además, tenemos la amiloidosis. La amiloidosis es una complicación de la artritis muy avanzada ya y igual se presenta con signos de afectación renal, como por ejemplo la proteinuria, o también el aumento del tamaño del riñón. Dentro del diagnóstico vamos a tener de laboratorio y de imagen. Y dentro de los de imagen van a estar las radiografías y los ecos, aunque son de mayor facilidad de entre todas estas pruebas es la de laboratorio. Las pruebas de laboratorio, la mayoría de los sueros de los enfermos contienen anticuerpos dirigidos contra determinantes antigénicos FC de las moléculas de IgG, y estos son los denominados factores reumatoides o FR. Hay factores reumatoides de clase IgM, IgG e IgA. El factor reumatoideo que más se detecta en los laboratorios es el IgM. En la población sana, el factor reumatoideo es positivo en un 5% de los individuos, y por encima de los 65 años es alrededor de un 20%. La artritis reumatoide es positiva entre el 60 y el 70% de los enfermos. El factor reumatoideo no es específico de artritis reumatoidea, pero sí que se ha relacionado con el pronóstico, de forma que los pacientes seropositivos parecen tener una afectación más grave con una afectación extraarticular. Además, estos diagnósticos del laboratorio que se hacen no van a monitorizar la actividad de la enfermedad. Otros, aparte del factor reumatoideo, también existen cuerpos antipeptídicos citrulinados o anti-CCP que tienen una sensibilidad similar al factor reumatoideo para el diagnóstico de artritis reumatoide, pero la especificidad es mayor, alrededor del 98%, por lo que puede ser útil en el diagnóstico diferencial de la artritis reumatoide temprana. Los anticuerpos anti-CCP son útiles en la clínica para el diagnóstico de exclusión de la artritis reumatoide en pacientes con poliartritis. En el 15 al 20% de los casos se hallan anticuerpos antinucleares, generalmente a títulos bajos con un patrón G. No se hallan anticuerpos anti-DNA. La anemia, el BCG, el PCR y otros reactantes de fase aguda suelen estar elevados y se correlacionan con la actividad. Por lo tanto, si nosotros sospechamos de una artritis reumatoide, primero vamos a la clínica y podemos obtener pruebas complementarias de laboratorio, donde vamos a pedir factor reumatoide, antipéptidos citrulianos y también, como último de los casos, los factores de fase aguda, el BCG, el PCR. En cambio, dentro de los signos radiológicos, en las fases iniciales, las imágenes de la articulación pueden ser normal o mostrar un discreto aumento de partes blandas periarticulares que van a ser apenas perceptibles por alguien que no tiene mucha experiencia o pericia en eso. Con el tiempo van a aparecer una desmineralización epifisiaria que se traduce en una hipertransparencia de los extremos óseos. Después va a existir una reducción de la interlínea articular, imágenes radiológicas osteolíticas, deformidades, actitudes viciosas, luxaciones y subluxaciones, muy visibles en las radiografías. En las fases avanzadas se puede añadir ligera esclerosis subcondral y osteofitosis en las articulaciones que soportan peso o bien anquilosis ósea. Y ya dentro de las ecografías vamos a obtener articulaciones de alta resolución, identifica derrame, hipertrofia sinovial, pilosinobiosis, erosiones óseas y tendinosas y roturas tendinosas. La ecografía tiene la capacidad de visualizar cambios articulares e inflamatorios o destructivos no detectables por exámenes clínicos o radiológicos. Ya dentro del tratamiento
existen ciertos criterios que son denominados los criterios, son aceptados y también son denominados los criterios ACR EULAR del 2010, que actualmente también siguen vigentes, en donde pone el número de articulaciones afectadas, la serología que vamos a poder pedirle al paciente y también la duración, además de los reactantes de fase aguda, que igual llegaría a ser la serología. Bueno, y en la primera tabla en la primera tabla donde vemos los criterios, podemos ver que es el máximo de 5 puntos, una articulación grande que equivale a 0 puntos, 2 a 10 articulaciones grandes, 1 punto, 1 a 3 articulaciones pequeñas, 2 puntos, 4 a 10 articulaciones pequeñas equivalen a 3 puntos y más de 10 articulaciones equivaldrían a 5 puntos. Dentro de la serología, en cambio, encontramos factor reumatoide, CCP negativos, 0 puntos, títulos bajos de factor reumatoide o CCP, 2 puntos, títulos altos de factor reumatoide o CCP, 3 puntos. La duración es cuando es menor a 6 semanas y 0 puntos y cuando es mayor a 6 semanas, 1 punto. Dentro de los reactantes de fase aguda, vamos a encontrar, si es que hay aumento del BCG o PCR, va a haber 1 punto. Y si hay disminución de esta, no va a tener valoración. Dentro del tratamiento, entonces, de primera línea para la artritis reumatoide va a ser los AINES y más los corticoides, aunque también se puede mandar solo AINES, dependiendo de cómo esté la clínica del paciente. Y también podemos encontrar metotrexato o podemos enviar con metotrexato desde el principio. Ahí existen algunos efectos secundarios, alteraciones mucocutáneas hematológicas y también gastrointestinales. Por ejemplo, el metotrexato va a causar aplasia medular, fibrosis hepática. No se debe dar si el paciente tiene hepatitis crónica activa, neumonitis por sensibilidad o otras patologías gastrointestinales o neurológicas. Ya, y como les decía que la línea del primer tratamiento son los AINES, vamos a hablar acerca de los AINES y también de los glucocorticoides. Y de los FAME, que es ahí donde se encuentra el metotrexato. Los AINES son aquellos antiinflamatorios que van a causar un alivio rápido y pueden apreciarse ya en el primer día o también alcanzar su máximo dentro de los 7 a 14 días después del inicio de la medicación. En cambio, los glucocorticoides van a darse generalmente en dosis bajas. Estos deben ser vía oral y van a ayudar a controlar los síntomas. Pero en cambio, sus efectos secundarios no suelen ser buenos, por lo que suele suspenderse. No es tan recomendable. Las inyecciones intraarticulares de los glucocorticoides es un recurso que permite lograr mejoría local. Esta dura unos pocos días hasta varios meses. Y no es recomendable repetir las infiltraciones con intervalos inferiores a 3 meses. Bueno, en nuestro medio no creo que son, o bueno, la mayor parte de veces que he escuchado no creo que se da glucocorticoides con inyecciones. Y también tenemos los fármacos modificadores de la enfermedad, que son los denominados FAME, convencionales. Estos se asocian a beneficios terapéuticos importantes, además mejoran los signos y síntomas de la enfermedad, retrasan la progresión radiológica y por lo tanto la calidad de vida de estos pacientes. Su comienzo de acción es lento, deben oscilar entre 1 a 6 meses y los principales
FAMES que se usan son, como ya les dije anteriormente, el metotrexato, la leflunomida, la sulfasalacina, la cloroquina y la hidroxicloroquina, sales de oro y otros, la azatropina, la ciclosporina y la ciclofosfamida. Ya para terminar, tenemos los factores de mal pronóstico, que son las afectaciones de múltiples articulaciones, cuando hay afectación temprana de grandes articulaciones, cuando hay presencia de factor reumatoideo y anti-CP, elevación de reactantes de fase aguda, presencia de cambios radiológicos tempranos, clase funcional pobre al inicio del diagnóstico y retraso en el inicio del tratamiento. Aquí también existen algunas, bueno, muy aparte de los factores del mal pronóstico, también decía que existen estados, por ejemplo, cuando las mujeres embarazadas suelen aliviar todo, cuando tiene una mujer embarazada artritis, esta suele, los síntomas y la clínica que se presente suele ser disminuida, pero se suele empeorar después de que da a luz o después de que tiene el bebé. Gracias. Muy bien, Carolina. Estado abordado el tema completamente. A ver, Cristina. Cristina, háblenos sobre la sintomatología extraarticular que recuerda. Articular o en sí las manifestaciones articulares. No, las extraarticulares. Las articulares. Bueno. Ya, bueno, dentro de las manifestaciones extraarticulares teníamos, por ejemplo, en sí manifestaciones cardíacas, también manifestaciones cutáneas. Por ejemplo, en algunos pacientes se presentan nódulos subcutáneos, también eritema palmar, fragilidad de la piel, vasculitis. También podía ser manifestaciones pulmonares, por ejemplo, los pacientes que presentan pleuritis, fibrosis pulmonar intersticial, nódulos reumatoides intrapulmonares, bronquiectasias. También tenemos manifestaciones neurológicas y otras. Ya, muy bien, Cristina. ¿No es cierto? Entre las afectaciones pulmonares, el síntoma más frecuente o lo que puede ocasionar frecuentemente es un derrame pleural, ¿sí? Entonces siempre hay que tener presente esto. Si analizamos este líquido, puede haber una elevación de la LDH, disminución de la glucosa y niveles del factor reumatoide. Van a estar superiores en suero, en cambio, ¿sí? Los nódulos pulmonares que usted habló también se denominan como síndrome de Kaplan, ¿sí? Que están localizados en el parénquima pulmonar y pueden asociarse a la artritis reumatoide. Otros órganos pueden ser el riñón también que pueden estar afectados. Recuerden que es una patología sistémica, ¿sí? Es decir, puede afectar a toda la economía del cuerpo, ¿sí? Puede desarrollarse una polineuropatía también. A nivel del corazón puede provocarse una endocarditis también, una pericarditis y la vasculitis que habló usted también. Entonces, es importante también tomar en cuenta, ¿no es cierto?, todos estos signos y síntomas para poder evaluar bien al paciente y poder dar un tratamiento adecuado. Muy bien, Carolina. A ver, ¿alguna pregunta?
A ver, Carolina, entonces, ¿qué nos puede hablar sobre el pronóstico de esta enfermedad? La evolución del paciente va a ser variable y también no es fácil de predecirla. ¿Ya? Van a tener un también de la deformidad. Nos había mencionado Carolina ya casi al finalizar la exposición que esta iban a mejorar durante el embarazo, empeorar tras el parto. Nos daba que en cuanto a la esperanza de vida, que iba a ser de unos 5 a 7 años, y en los que tienen mal pronóstico y también a los que tienen un pronóstico mejor podría ser hasta 15. No, a ver, era los, claro, sí, los que tenían mejor pronóstico tenían una de hasta 15 años. También nos mencionaba que también aquí iban a existir causas que iban a ser frecuentes de mortalidad, como las infecciones, hemorragia digestiva. También existía sobre los efectos secundarios a los fármacos, también el riesgo cardiovascular, que esto iba a estar causado por la inflamación sistémica. También nos mencionaba que existían factores que iban a ser de mal pronóstico en la artritis reumatoide, como sería una afectación de múltiples articulaciones, también una afectación de articulaciones grandes. A ver, también nos mencionaba acerca de, que iban a los radiológicos tempranos, que tenían también, nos mencionaba acerca en la clase funcional que iba a ser pobre al inicio del diagnóstico, y algún factor bastante importante y que es de mal pronóstico también, que el tratamiento se lo dé demasiado tarde. Ya, muy bien, Carolina. Ya, Entonces, gracias. precisamente es así, ¿no es cierto? La mayoría de pacientes presentan un cuadro clínico intermitente, solo del 20 al 25% mantienen remisiones prolongadas. Del resto, casi todos van avanzando a una destrucción articular progresiva a pesar del tratamiento, aunque la mayoría también presentan un abandono terapéutico, debido a que estos fármacos son muy fuertes, ¿no es cierto? Tienen muchos efectos adversos, y las posibles complicaciones también son derivadas del tratamiento, ¿sí? De lo que usted también habló. Le va a provocar más inmunodepresión, riesgos de sangrados digestivos, etcétera. Entonces, una patología que puede provocar o puede aumentar la mortalidad y a su vez va a disminuir la esperanza de vida. Entonces, es importante el diagnóstico temprano y, como les decía al principio, pues una educación, una buena relación entre el reumatólogo y el paciente daría los mejores resultados en estos pacientes para que no abandonen el tratamiento y así evitar mínimo las complicaciones. Eso es lo más importante. Entonces, hasta ahí quedaríamos.